Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de representación de vivienda unifamiliar. Clase de día jueves. El día de hoy estaremos hablando sobre la entrega 3 que nos toca esta semana. Vamos a ver las cosas que nos faltan. Nos falta muy poco para terminar esta entrega, así que hoy haremos todo lo que falta en cuanto a dibujo y mañana ya será netamente para dudas y para terminar lo que sea, lo que falte de esta entrega. Así que clase sumamente importante, ya que vamos a hacer el último tema de esta tercera evaluación, de esta tercera nota. Así que bienvenidos, bienvenidas, porque vamos a empezar con nuestra sesión. Entonces, los temas para hoy, muy sencillo, vamos a hablar nuevamente de la entrega 3. Ya sabemos que es esta semana, ya habíamos hablado de ella, ya habíamos hablado en qué consistía esta entrega 3 largamente, así que simplemente para refrescar la memoria y para que quede bien claro qué es lo que se tiene que entregar el día de mañana. Y nos falta para esta entrega el cuadro y esquema de superficie que lo vamos a hacer hoy. Así que hoy, en cuanto a la linealidad del curso, en cuanto a las clases que hemos hecho, hoy es el último contenido para esta entrega, ¿ya? O sea, es la última cosa que falta para poder entregar. Así que, como resumen, la entrega 3 consistía en desarrollar la planimetría de una vivienda unifamiliar de 150 metros cuadrados. Era un proyecto de 2 niveles que trabajamos su planta de arquitectura, hicimos su planta de cubierta, hicimos 4 elevaciones, 2 cortes, y la semana anterior, la última clase, hicimos el plano de ubicación y el plano de emplazamiento. Por lo tanto, en esta presentación lo único que nos falta es el cuadro y esquema de superficie, nos falta solamente eso y la entrega entonces es para el día de mañana. Vamos a hablar entonces de qué se trata este cuadro y esquema de superficie, que es la única materia, el único contenido que nos falta para esta entrega. Básicamente consiste en un cuadro, ¿no es cierto?, y una tabla en donde se recogen los metros cuadrados totales de una superficie edificada, en este caso. Vamos a ver de qué se trata este concepto de superficie edificada. Pero lo importante es que vamos a representar en un esquema muy sencillo. El cuadro de superficies es un esquema, como el que estamos viendo en la imagen. Es un esquema muy sencillo en donde vamos a recoger la superficie que está construida. Si se dan cuenta, tenemos el plano de fondo, pero lo importante es este polígono. Se hace un polígono muy sencillo en donde se representa cuál es la superficie que está construida y la que no, obviamente, no se considera. ¿Para qué se hace esto? Para sacar un cálculo de cuántos son los metros cuadrados que tenemos en ambos niveles y vamos a obtener también un total. Así que vamos a conocer la superficie en metros cuadrados, que es la unidad de medida que estamos usando, para entonces conocer la envergadura de este proyecto. Se genera entonces un esquema. Vamos a ver que el esquema es muy sencillo, son formas, básicamente, y después vamos a generar una tabla que diga acá, bueno, cada esquema tiene tantos metros cuadrados y después vamos a arrojar un total. Por lo general, esto también es importante, se solicita para las entregas de carácter municipal. Se pide para la municipalidad para comprobar si finalmente nuestro proyecto está correspondiendo y está cumpliendo con toda la normativa municipal de los metros cuadrados que nos deja construir, de las solicitudes que hay municipalmente hablando. Por lo tanto, esto sirve para apoyar esos cálculos y para entonces demostrar de alguna forma que nosotros estamos cumpliendo, en este caso, con la normativa vigente. Entonces, acá un ejemplo mucho más sencillo y bien parecido a lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un polígono que en realidad se debería dividir en otros polígonos. Acá este dibujo debería estar haciendo divisiones. La idea es resolver esto en las formas más sencillas posibles. Por ejemplo, ahí tendríamos un cuadrado que podría ser otra superficie, y así iríamos. Pero lo importante es que la superficie edificada, lo comentamos anteriormente, en este caso consiste en la superficie de cualquier construcción horizontalmente. Estamos hablando de un piso, ¿ya? La superficie del piso, no de su altura. Eso sería ya entrar a temas de volumen. Esto es la superficie horizontal de cualquier proyecto cuando se encuentra cerrado, ¿ya? Y además, contando desde la cara exterior de los muros perimetrales.
Por eso es que este tipo de superficie es una en particular. Hay otras superficies, ¿ya? Para que lo puedan ver, si es que tienen dudas con eso, en la UC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, están las definiciones de esto. Nosotros nos vamos a quedar con la superficie edificada porque esa es la que vamos a calcular, pero también comentarles que hay otras para que las puedan revisar si es que les interesa el tema. Lo importante entonces es que vamos a considerar todo lo que sea cerrado. Por ejemplo, si mi casa tiene esta forma, entonces todo eso va a contar como superficie edificada y lo que no esté cerrado, lo que esté como vacío, no cuenta. ¿Ya? Esto sí sería terreno y no lo estamos construyendo, no se está utilizando, por eso es que hablamos de superficie edificada, lo que está edificado. También hay que hacer la salvedad de que cuando esto esté cubierto, esté tapado por una cubierta, por un techo, se considera entonces el 100% de esa superficie. ¿Ya? Entendamos un piso cualquiera que esté tapado, o sea, un nivel interior del proyecto. ¿Qué pasa cuando no está tapado? ¿Qué pasa cuando no está cerrado 100%? En el caso de las terrazas, se contabiliza solamente el 50%. ¿Ya? O sea, cuando tengamos una terraza, no se va a contar la superficie completa, sino que solamente se cuenta la mitad. ¿Ya? Cuando está a medio cerrar. Por eso es que habla de lateralmente abierta. ¿Ya? Cuando está cerrado 100%, cualquier piso de nuestra casa va a ser el 100% de esa superficie, la que vamos a calcular en metros cuadrados, y cuando tengamos una terraza que no está cerrada 100%, se va a contabilizar la mitad de esa superficie. ¿Y por qué es importante considerarlo? Porque nuestra casa tiene terrazas en el segundo piso, así que tenemos que considerar eso y es de suma importancia. Así que vamos a seguir viendo acá otro ejemplo muy parecido al que vimos al principio. Vamos entonces a resolver nuestro proyecto en base a polígonos. Ya vamos a hacer polígonos con la forma del proyecto. Después el plano que está acá abajo se saca solamente, queda solamente el polígono. Y lo vamos a empezar también a determinar según los recintos. Entonces, por lo general se hace que se empieza a nombrar con letras para que después en la tabla que vamos a hacer con el resumen, yo pueda poner, bueno, el recinto A tiene 20 metros cuadrados. Y eso es lo que se hace. Y después, bueno, el recinto B, acá sacamos el área y tendría yo entonces, no sé, 40 metros cuadrados, por dar un ejemplo. Y acá seguimos en el segundo piso, recinto C, recinto D. En este caso el proyecto es mucho más sencillo. En nuestro caso, a lo mejor vamos a tener más recintos porque tiene más forma nuestro proyecto. Así que, pero es algo así lo que vamos a hacer. Esto se llamaría esquema, este dibujito con los recintos y con los polígonos, y lo que sería la tabla, el cuadro de superficie, sería la que va arrojando los datos del recinto y de los metros cuadrados por recinto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, por eso se llama cuadro y esquema de superficie. El cuadro sería la tabla y el esquema sería este dibujo que va a mostrar los recintos y que los va a ir enumerando, en este caso, identificando con letras. ¿Ya? Otro ejemplo más, así como se ve en un plano, de hecho, esto es la planta del segundo piso, pero justamente acá en este espacio se arroja un cuadro y esquema de superficie. Entonces, se dan cuenta que el esquema de superficie es, voy a borrar acá, que rayé justo encima, acá en este espacio. Entonces, el esquema de superficie sería polígonos, se dan cuenta que son cuadrados, son cubos, son rectángulos que se identifican con una letra. Ya lo sabemos, entonces cada recinto se va a identificar con una letra. Y entonces en el cuadro va a decir, bueno, el polígono A tiene 90 metros cuadrados, el polígono B tiene 96. Y así se van identificando. Y eso es lo que al final se pide para esta entrega de carácter municipal. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Este rectángulo completo es el que vamos a hacer el día de hoy. Y es, como dije al principio, lo único que nos falta para esta entrega número 3. Acá otro ejemplo, ya, con colores, pero lo importante es hacer el esquema y lo importante es hacer la tabla. Entonces nos vamos a pasar directamente al programa para que podamos completar esto que nos falta. Vamos a aprovechar también de revisar la pauta de evaluación que también se las envié hoy día al correo. Tenemos entonces esta pauta de evaluación, la vamos a revisar al tiro. Y también le mandé una lámina con cómo debe quedar la entrega, una lámina de ejemplo. Entonces, revisando la pauta, tenemos que el punto 1, representar todos los ejes según las medidas entregadas, eso fue lo que hicimos el día 1, crear y configurar capas y aplicar además, eso es muy importante, no solamente basta con crear y configurar las capas, me refiero
a los layers, sino que también aplicarlos correctamente. ¿A qué se refiere esto? Que si usted los puede tener creados, pero después, si la línea de eje no se ve como línea de eje, se va a contabilizar como que no se está aplicando. Si la línea de segmento no se ve como línea de segmento, es porque claramente no se está aplicando el concepto. Entonces, eso de aplica capas también es muy importante. Después, la planimetría. Punto 3, tener las dos plantas de arquitectura, escala 1.50. Punto 4, que estén acotadas y con las anotaciones completas. O sea, usted podría tener, por ejemplo, las plantas dibujadas, pero sin las anotaciones, sin las cotas completas. Entonces podría tener el primer punto bueno y el segundo no tan bueno. Podría tocar el caso. Punto 5, presentar planta de cubierta. 6, elevación sur. 7, elevación oriente. 8, elevación norte. 9, elevación poniente. O sea, acá tenemos las 4 elevaciones, la planta de cubierta, la planta arquitectónica, las dos. Después, punto 10, corte longitudinal. Punto 11, corte transversal. O sea, del punto 3 al punto 11 solamente es tener los dibujos. ¿Ya? El punto 4 se enfoca ya en lo gráfico, pero lo demás es tener los dibujos y cada opción de dibujo tiene ahí la explicación de qué se considera como completo. ¿A qué me refiero? Se dice, bueno, presenta planta de cubierta, escala 1.50. Eso se consideraría tener el dibujo, tener la planta. Pero además incluye flecha y porcentaje de inclinación. O sea, lo mismo, usted podría tener el dibujo de la planta de cubierta, tenerla bien hecha, ¿no es cierto? Que esté lista, pero si no tiene la flecha y no tiene el porcentaje de inclinación, no va a estar completo ese punto tampoco. O sea, es dibujar y es hacer correctamente la anotación que se está solicitando. Así que entonces, del punto 3 al punto 11, dibujos. Punto 12, presentar plano de ubicación. Lo hicimos en la clase anterior. Es este plano que indica dónde está emplazado el proyecto. Pusimos ahí la calle, pusimos las medidas, pusimos los lindes. Eso fue lo que se hizo la clase pasada. Así que si no lo tiene, revisar el video de la clase anterior. Plano de emplazamiento, lo mismo. Hicimos también, perdón, este era el plano de emplazamiento. El plano de ubicación, acá está. Hicimos un plano a escala urbana. Yo le mandé un sector del plano de Vitacura, donde sacamos ahí una ubicación. Y ahí está correctamente ubicado nuestro proyecto. Entonces tenemos estos dos planos complementarios que son ubicación y emplazamiento. Punto 14. Presenta cuadro y esquema de superficie. Eso es lo que haremos hoy. Si se da cuenta de la pauta, nos falta solamente un punto, nada más. Punto 15. Envía archivo DWG y láminas en PDF por correo. Significa que tiene que mandar el archivo de CAD, este archivo que yo estoy mostrando acá, y además tiene que mandar esto, las láminas en PDF. Estas son las láminas, es la lámina que le mandé yo, que es la lámina de ejemplo, para que usted vea todo lo que tiene que tener en su entrega. Entonces se envía el archivo de CAD y el archivo PDF, todo eso en el mismo correo. Y punto 16, enviar el trabajo dentro del tiempo y fecha. O sea, si usted lo envía dentro del día de mañana, a la medianoche, va a tener también ese punto completo. Así que la entrega es muy sencilla, es tener todos los dibujos y además representarlos de manera correcta, que eso es el enfoque que siempre le hemos dado a este curso. Así que tienen la pauta en su correo, también tienen esto, que son las láminas de ejemplo. Acá, al igual que la vez anterior, tampoco es un ejemplo de diagramación, tampoco es que la entrega tiene que quedar así, que la alegación sur tiene que quedar acá a la derecha y la poniente acá abajo, ¿no? Solamente es para mostrarle las cosas que tienen que llevar su entrega. Usted puede hacer otra diagramación. Esta es la que propongo yo. Si usted siente que se ve ordenado y le gusta, perfecto, puede tomar la misma. Pero es el ejemplo que estoy dando yo solamente. Entonces, una lámina con las dos plantas, las cuatro elevaciones, no queda más espacio, así que otra lámina para la planta de cubierta, los cortes, cuadro esquema de superficie, que es lo que vamos a hacer ahora, y plano de emplazamiento y plano de ubicación. Ahí ya tengo todo. Recordar que esta lámina con viñeta la hicimos la clase pasada, es la misma viñeta de la entrega 2, así que usted ya la tiene, ya la ha usado. Igual le mandé el archivo de nuevo la semana anterior, pero sumamente importante que lo puedan considerar. ¿Ya? Entonces, esa es la entrega, son estas dos láminas con todo esto para el día de mañana. Así que vamos a pasar nomás al tiro a empezar con nuestro dibujo. Acá estamos entonces. Bueno, se hizo
está todo lo de la clase anterior. Vamos a empezar ahora con el cuadro y esquema de superficie. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar las plantas, ya, porque vamos a hacer los polígonos. Así que yo voy a copiar acá. No vamos a copiar. Vamos a copiar. No es necesario. Vamos a apagar capas. Eso sí vamos a hacer. Vamos a copiar capas. Apagar capas, perdón. Hay un comando que se llama layoff, que en teoría significa apagar capas, así de literal. Layoff, como de layer off, apagar capa. Yo puedo escribir simplemente layo, digo layo, ya me aparece. Así que layoff es un comando para apagar capas. ¿Cómo funciona? Voy a apretar Enter y yo, el elemento que toque, por ejemplo, si toco un eje, me va a apagar la capa eje completa. La voy a tocar y se apagó la capa de ejes. Voy a tocar la capa de cotas. Se apagaron todas las cotas. Voy a apagar el hatch del piso. Voy a apagar el terreno. Y así. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Voy a apagar todo menos los muros, porque vamos a hacer nuestro polígono. Nuestro polígono de, en este caso, para hacer la superficie. Así que voy a apagar realmente todo. Voy a dejar solamente los muros para que no me moleste el resto. Ahí apagué la mayoría de las cosas. Voy a apagar también el hatch del muro. Ahí. Entonces, quiero ver solamente la forma de los muros para poder hacer mi polígono. Como les decía, es un polígono muy sencillo, es una forma que vamos a hacer acá. Por lo tanto, es importante apagar las capas para que no nos molesten, porque en realidad, como estaban las puertas, estaban los mobiliarios, estaba el hatch del piso, era bien difícil marcar acá la forma del polígono. Así que recomiendo entonces apagar las capas con Light Off. Con Light Off, si yo pongo eso, después toco una capa, se apaga. Si toco ahí, muros se apagaron, pero hay que dejar los muros. Hay que apagar todo el resto, menos los muros. En realidad es lo mismo que venir acá a las capas y empezar a apagarlas. Se dan cuenta que ahora hay muchas capas apagadas. Es por eso. Es una forma más rápida de apagar las capas. Así que vamos a crear el polígono de superficie. Lo vamos a hacer con polilínea, ¿ya? Entonces, con PL, Eline, polilínea, ¿qué voy a hacer yo? Mire nomás primero, después lo hacemos. Entonces voy a venir acá, voy a empezar a marcar el contorno exterior. Recordemos que vimos que la superficie edificada era por fuera de los muros, por el lado exterior de los muros. Entonces, voy a venir acá y voy a empezar a marcar por fuera de los muros, ¿ya? Pero no por fuera de todos los muros, sino que por fuera de los muros que constituyan una superficie interior. Entonces, ya se va a dar cuenta, voy a seguir marcando acá por fuera entonces, ahí, y voy a marcar entonces un gran polígono que va a corresponder a la superficie interior del nivel 1. Eso es lo que estoy haciendo. Ahí entonces marco ahí. Y ahí lo cierro. Entonces me quedó un polígono, se está destacando, que está en definitiva marcando todo lo exterior del proyecto, por fuera de los muros. Ya es el concepto entonces de superficie edificada. ¿Por qué esto quedó vacío? Porque no está cerrado. Vimos entonces el concepto de que tenía que estar cerrado lateralmente y también por arriba. Ya, no hay problema, Antonio. Estamos recién empezando. Entonces, este es el polígono que vamos a hacer de superficie. Lo que hice fue apagar todas las capas con el comando layoff. Con layoff yo puedo apagar las capas y entonces empecé a tocar las capas que iba a apagar. Cuando las apagué, vine al nivel 1 y hice un polígono. Es una sola polilínea, sí. Es una sola polilínea por ahora. Además, como dijimos que esto iba a estar separado por recintos, también voy a aprovechar que estoy en el plano y que veo las líneas para hacer otras líneas que me separen los recintos. Por ejemplo, acá que nosotros tenemos este muro que divide dos espacios, yo voy a hacer una línea acá para considerar eso, ¿ya? Porque después esta polilínea la vamos a sacar acá arriba, así que mientras tenga la información del plano hay que aprovecharla.
Entonces hice una línea acá también divisoria para separar este volumen de acá con el volumen principal. Lo mismo podemos hacer con el espacio de acá en medio, que también divide dos espacios. Divide lo que es en el proyecto, lo que es la cocina, por ejemplo, lo que es el comedor, con el living. Y acá divide lo que es el baño con el acceso. Entonces, eso también es otra división que va a tener nuestro proyecto. Ya, una vez hecho eso, lo que voy a hacer es tomar estas líneas que yo dibujé, la polilínea grande y las líneas que hice divisorias, y las vamos a mover con el comando mover, M-Enter, las voy a mover acá arriba, porque esta polilínea, esta forma que dibujamos, no debería quedar acá. Recordemos que esta es la planta de arquitectura que ya está lista, así que solamente la usamos para copiar su forma, ¿ya? Solamente eso. Y en el segundo nivel, en la segunda planta, vamos a hacer lo mismo. Acá sí vamos a hacer la diferencia con lo que son las terrazas, porque ya vimos que las terrazas no son superficies completas, por lo tanto, tienen que estar separadas y después vamos a ver cómo es que trabajamos con ellas ya que no son superficies completas. Así que voy a hacer otra polilínea en el segundo nivel, el line, y voy a venir acá entonces lo mismo, voy a marcar nuestro segundo nivel por fuera de los muros, por toda la cara exterior. Sin contar entonces las terrazas del nivel 2. Ahí. Entonces, queda ahí entonces este polígono exterior. Ahora voy a hacer otro polígono con PLine para indicar entonces las terrazas. Voy a hacer una polilínea solo para las terrazas. Entonces voy a hacer una para la terraza que está arriba y otro para la terraza que está acá abajo. Ahí. Entonces nos van a quedar dos polígonos para las terrazas y uno para la planta completa. Ahora lo mismo, puedo dividir esto con líneas solamente cuando tengamos distintos recintos. Acá tengo una separación grande que es dormitorio 1, el 2. Acá hay otro dormitorio, acá hay un baño. Así que ahí podemos ir dividiendo también. Queda bien explícito en el plano cuáles son las divisiones de recintos. Así que podemos dividir ahí y acá otra vez más para tener nuestros recintos identificados. Entonces, lo mismo ahora, voy a tomar estas líneas. Recordemos que hay polilíneas y también están estas líneas divisorias que hemos creado. Ahí al parecer tengo todo, entonces lo mismo, voy a mover esto hacia arriba para que quede fuera del plano del nivel 2. Entonces me queda ahí. Ya, ahora, ¿qué hago? Para prender las líneas, porque las capas que apagamos ya no me sirven que estén apagadas, sino que ahora deben estar prendidas porque el plano, como yo les decía, de la planta ya está listo, y si las apago, me van a quedar así para siempre. Así que hay que encender las capas ahora que ya no necesito que estén apagadas, con el comando contrario al que usamos. Nosotros usamos el comando light off, ¿no es cierto? Para apagar las capas, ahora hay que usar lo contrario, que es light on. Que igual light de layer y on de encender. Entonces, si yo pongo light on, enter, se prenden todas las capas que hayan quedado apagadas. Acá me di cuenta que una línea me faltó por mover. Entonces la voy a mover al tiro. Ahí. Entonces, light on, comando light on, sirve para prender todas las capas que estén apagadas. Que también, ojo,
Esto es para que lo hagan más rápido solamente. Es lo mismo que venir acá a las capas y empezar una por una a aprenderlas. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ya que tenemos nuestros polígonos, estos van a ser nuestros polígonos normativos, nuestros esquemas de superficie, vamos a empezar a nombrarlos. Les mostré que en los planos a estos recintos se les nombra con una letra, básicamente para que después en la tabla yo pueda decir, bueno, el recinto A tiene tantos metros cuadrados, el B tiene tantos otros. Entonces vamos a escribir acá simplemente con un texto. Vamos a poner acá una letra A, que va a ser mucho más grande. Ahí está bien, con 150 de tamaño está súper bien. Entonces ahí queda letra A y voy a empezar a nombrar cada recinto con una letra distinta. Entonces va a ser el A, el B, no sé, el C, el D, el E, el F, y así nos vamos a ir hasta completar todos los recintos que hemos delimitado con cada uno una letra. Entonces ahora este va a ser recinto B, este va a ser el C, y así nos vamos renombrando entonces cada recinto. Entonces, según los recintos que tenemos, que son 4 en el nivel 1, y serían 4 más en el nivel 2, perdón, 5, más 2 terrazas. Por lo tanto, tendríamos 5, 6, 7 en el nivel 2. Por lo tanto, tendríamos 11 en total, entre los dos niveles. Ese dato es importante porque después cuando creemos la tabla, tenemos que crear una tabla con 11 celdas para cada recinto. Igual después vamos a crear una que otra más para los demás datos, pero lo importante es que tenemos 11 recintos, así queda. Voy a dejar ahí un momento las imágenes, la imagen de lo que hay que hacer para que vean. Son polígonos muy sencillos, muy, muy sencillos, para que vean que así entonces sería el esquema de superficie. Este es el esquema, nos falta la tabla. Ya, entonces vamos a ver cómo es que se hace la tabla, que sería lo único que nos falta. Dentro de las cosas que permite hacer AutoCAD, a pesar de que está un poco obsoleto, pero tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, permite crear tablas, permite crear tablas con celdas y con datos como si fuese Excel. Así que vamos a aprovechar esa propiedad. Ya tenemos nuestro esquema de superficies. Ahora vamos a hacer nuestra tabla. Lo que sí vamos a hacer antes de avanzar con eso es que, como yo les dije al principio, las terrazas simbolizan media superficie para fines normativos, para fines de cálculo de superficie, las terrazas valen la mitad. Entonces, yo en el plano, además, voy a simbolizar esto con una línea diagonal para simbolizar que solamente la mitad de este recinto tiene valor a la hora de calcular la superficie. Y ahí nosotros representamos que eso es una terraza y va a quedar súper claro qué significa eso. Así que ahora sí vamos a hacer la tabla de superficies. Para eso me voy a ir acá a la pestaña estamos en la pestaña Home de AutoCAD, y acá en el apartado de anotación justamente aparece una pequeña tabla ahí. Vamos a buscar esa.
Entonces, escogemos tabla, cliqueo ahí, y se abre esto, se abre para configurar previamente nuestra tabla. Nosotros vamos a cambiar solamente un par de cosas. Columnas, acá yo ya la tengo configurada. En columnas vamos a dejar dos, porque va a ser una para los recintos y otra para los metros cuadrados. Entonces, columna 2, el ancho de la columna va a quedar así nomás. Vamos a dejar así. Y donde dice data rows, que son las celdas, o sea, estos elementos en horizontal, van a ser 11, porque recordemos que tenemos 11 recintos. Entonces, van a ser 11 celdas, ¿ya? Así que lo importante, lo único importante que hay que cambiar al principio es las columnas y las celdas, nada más. El resto está todo bien. Ok, entonces fuimos a tabla y ahora que estamos en tabla vamos a poner que son dos columnas y poner que son 11 celdas, perdón, 11 celdas para nuestro caso. Una vez hecho eso, nada más vamos a dar abajo OK para avanzar. Ahí estamos y se va a insertar una tabla muy pequeñita. La verdad que el cuadro, el esquema de superficie va a ir sin escala, por lo tanto, da igual que la tabla sea pequeña, después recordemos que en el viewport nosotros podemos agrandar esto y que se vea más grande, así que no hay problema con que la tabla sea pequeñita. Igual la voy a insertar acá al lado para que no se nos pierda, ahí. Y lo que se inserta es una tabla vacía, pero lo importante es que tiene un espacio para un título, tiene después una columna para los títulos de cada columna, y después tiene 11 campos, si se dan cuenta cuando toco el borde, acá me los enumera, tiene 13 campos porque el primero es el título, el segundo es el subtítulo de cada columna, y después tengo las 11 celdas, donde van a ir en una parte los recintos y en otra parte los metros cuadrados. Entonces, arriba, en el primero, en la celda 1, le vamos a poner cuadro de superficie. En la 2, en la 2A, que ahora sí nos divide por la columna, va a decir recintos, y en la 2B va a decir metros cuadrados. Acá AutoCAD, cuando yo estoy escribiendo, activa esta opción de símbolos. Yo acá puedo insertar un símbolo squared, ya que es para un 2 elevado, que sería metros cuadrados. O podemos escribir M2 nomás, no hay problema. Entonces, ahí queda mi tabla configurada, tengo el título, los títulos de cada columna, y ahora tengo 11 datos hacia abajo para completar libremente. Entonces, en el 3A, que es este, 3A, vamos a poner recinto A, que es el primero, y voy a ir anotando entonces las letras. Recordemos que tenemos 11 recintos. Vamos a ir añadiendo cada uno. La K, creo que llegamos. Sí, tenemos hasta la K. Entonces, llenar los recintos y ahora viene lo importante porque en el espacio de metros cuadrados nosotros tenemos que calcular estos metros cuadrados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay un comando en AutoCAD que nos permite calcular metros cuadrados y eso es lo que vamos a hacer, calcular el metro cuadrado de cada recinto. Acá hay que tener ojo porque dependiendo el polígono que hicimos y dependiendo la exactitud con la que hicimos la línea, es el número que nos va a arrojar. Entonces es probable que a ustedes les aparezca, por dar un ejemplo, por ejemplo a mí me puede aparecer 15,2, a ustedes les puede aparecer 15, o les puede aparecer 14,9. No sé, vamos a tener ahí un pequeño margen de error, así que no se preocupen si es que no les aparece el mismo número que a mí. Lo importante es que sí lo hagan ustedes, ¿ya? Porque yo voy a hacer uno, dos o tres nomás, el resto los va a hacer usted, pero yo le voy a mostrar, para que ponga atención ahora, cómo calcular el metro cuadrado de cada recinto.
Me voy a tener que acercar entonces al esquema de superficies. Vamos a ver el recinto A primero. Y el comando para sacar área, para calcular área en AutoCAD, es AA. Si yo AA, aparece área. Es lo mismo que escribir área, pero más largo, ¿no es cierto? Si escribo AA, me aparece área al tiro. ¿Cómo lo hago entonces? Escribo AA, área, pincho, y ahora tengo que mostrar, ir pinchando, cuál es el recinto, cuál es la superficie que yo quiero que se calcule. Entonces voy a dibujar encima, ¿se dan cuenta? Ahí me está marcando lo que estoy dibujando, este polígono de el recinto A. Entonces cuando lo tenga listo, lo cierro, el programa me va a seguir permitiendo dibujar, yo no voy a poner Enter. Cuando estoy listo, pongo Enter, y acá abajo, en la barra de comandos, me va a aparecer ahí, área igual 44 metros. Ahí aparece como con muchos ceros, pero hay que considerarlo como 44 metros. Entonces sería 44.25 metros, el resto ya son muchos decimales que no vamos a considerar. Nosotros vamos a considerar solamente con un decimal, entonces va a ser 44.2. ¿Ya? Aparece acá, ojo. Yo de repente pasa que, por ejemplo, voy a sacar el de D para hacer la prueba. Pasa que pongo Enter, me aparece ahí el área 8.03, pero a los pocos segundos va a desaparecer de este espacio. Ahí está desapareciendo y se fue. ¿Qué pasa si no la alcancé a notar? Ya no aparece, ya desapareció. Tengo que buscar en la barra de comandos esta flechita. Esta flechita me permite desplegar el historial de la barra de comandos, me permite ver todo lo que he hecho hacia atrás. De hecho, todo lo que he hecho en este rato. Se dan cuenta, puedo subir mucho. Pero el punto es que tenemos que buscar ahí el área. Incluso la podemos tomar y copiarla. Pero lo importante es verla para que no se nos olvide y después llevarla a nuestra tabla. Entonces, voy a hacer nuevamente el de A para que quede claro. Tengo que venir acá, comando A, doble A, ahí, Enter. Ahora tengo que dibujar el recinto. Tengo que yo ir cliqueando, ahí. Cuando lo cierro, aprieto Enter. Y ahí me aparece 44.2. Así que yo voy a venir a la tabla. En el recinto A tenemos 44.2. Me va a aparecer con un montón de ceros, ¿ya? Para modificar eso, yo voy a tomar todos los recintos, todas las celdas de superficie, simplemente estoy seleccionando nomás hacia abajo. Me va a tomar todas las celdas para que las configuremos al tiro, porque aparece con muchos decimales. Vamos a cambiar eso. Entonces, si es que todavía no calcula el área, escriba cualquiera y va a tomar todos los recintos para que configuremos al tiro y que no aparezca con tantos decimales. Además, para que aparezca centrado también acá en la celda. Así que para eso voy a venir acá arriba. Primero, la alineación, donde dice Alignment. Vamos a poner Top Center para que aparezca ahí centrado. Y para cambiar entonces esto de los decimales, tenemos que venir acá donde dice Data Format. Aquí es el formato para los datos. Dice ángulo. Yo voy a poner acá la última, la que dice Custom Table Cell Format. Ya, Custom Table Set Format. Me viene acá a Data Format, Custom Table. Entro acá y acá voy a escoger decimal number, número decimal. Después acá en formato decimal también. Y en precisión, que eso es lo que me importa, le voy a poner 0.0. ¿Se dan cuenta? Aparece 0.00000. Acá es cuántos ceros me va a arrojar. Derecha. Yo le voy a poner 0.0 para que me arroje solo uno. O sea que me arroje solamente un decimal. Pongo ahí entonces decimal number. Después acá nuevamente decimal. Y en precisión 0.0. Voy a dejar ahí la imagen para que lo puedan copiar.
Ya, eso es netamente para dejar el formato de tabla. Ahora voy a poner OK para que aparezca con solamente un decimal. Recién me salían como 4 o 5, ahora me aparece solamente el número que yo anoté. Entonces, ahora eso es lo que hay que ir haciendo. Voy a ir al B, lo mismo, calcular el área del recinto B. Entonces, A, Enter. Tengo que empezar a delimitar mi superficie. Ahí, cuando estoy listo, aprieto Enter y ahora me aparece 31.0. Ya vamos a dejar 31 nomás para dejar un número cerrado. Entonces, acá 31. Igual me aparece con un 0 porque nosotros dejamos que la precisión era de el, un decimal. Entonces, lo mismo. Después voy siguiendo a, como acá todo, y así vamos a ir completando. Así que ahora usted ya sabe, 7.8 va a ir haciendo esto con todos los recintos. Vamos a completar la tabla hasta la K, de esta misma forma. Bueno, y para los recintos que van a ser las terrazas, que dijimos que se iba a calcular solamente media superficie, para esto nos va a servir la línea también, porque yo al calcular la área tengo dos opciones, o la calculo completa y después la divido en dos, que es para sacar la mitad, o puedo directamente medir el área, pero aprovechándonos de esta línea, y ahí solamente la mitad de la superficie. Aquí entonces me comentan si hay alguna duda, si es que lo han podido hacer, si es que les falta, o si están listos para ver cómo llevamos esto a la lámina. ¿Vamos bien? Perfecto. Lo último que vamos a hacer con la tabla es agregarle justo abajo un total, para que nos diga entonces cuánto es el total de todo esto que estamos calculando. Entonces vamos a ir a la tabla y abajo voy a tocar la última celda, ¿ya? La celda K o el número, cualquiera,
Lo importante es que es la celda 13, porque acá arriba nos aparece la opción o de borrar columnas, por ejemplo, o borrar celdas, y también la opción de insertar. Si yo pongo insert below, se va a insertar una abajo. Y si pongo insert above, se va a insertar una arriba. Yo quiero que se inserte una debajo de acá para que calculemos el total. Entonces voy a poner insert below, ahí, insert below, cliqueo y se va a crear otra celda acá abajo, la celda 14. En esa celda 14 vamos a poner total, ¿ya? Para acá nosotros escribir o calcular todo esto, ¿ya? Para que nos arroje la suma de los dos niveles de todos los recintos. Así que tenemos dos opciones. Una, la más antigua, es sumar todo esto, tomar la calculadora y sumar todo esto. Otra es usar una fórmula. ¿Qué sería usar una fórmula? Como en Excel, cuando ponemos sumar y sumamos los datos, acá es muy parecido. Así que yo les dejo las dos opciones, les voy a mostrar cómo se hace con fórmula, pero si se le complica mucho o no entiende, puede hacer la suma manualmente con la calculadora, no hay ningún problema. Para insertar una fórmula, entonces, tenemos que venir acá a la celda 14B, que sería la que va a llevar el dato, buscar acá arriba fórmula y poner suma. Ahora me dice, selecciona en la primera esquina de la tabla de las celdas, o sea, el rango de celdas, que sería lo mismo que hacemos en Excel. Yo tomaría todo esto, todas las que tienen números, ¿sí? Seleccioné todas y es la misma fórmula de Excel, literal. Es suma, entre paréntesis, de la B3, que la B3 es la del polígono A, donde está el dato, y la B13 es la del polígono acá. O sea, me va a sumar desde la celda 3 hasta la celda 13, que es literal lo que hace Excel. Esa es la fórmula. Si pongo Enter, me va a arrojar el dato. ¿Ya? Voy a repetir. Para hacer la fórmula acá en esta celda, debo tocar el espacio, la celda 14B, que es el espacio donde va a ir el total. Vengo acá arriba, busco fórmula y pongo suma, que es la primera. Suma. Y acá abajo me dice selecciona las celdas del rango. Yo voy a seleccionar desde la 3, o sea, desde la 13 hasta la 3. ¿Ya? Solamente los números, no las letras. Solamente los números, selecciono. Y ahora va a aparecer la fórmula. Suma desde la 13 hasta la 3. Enter. Y va a aparecer el número. Si es que no, insisto, si es que no le resulta o no le funciona de esta forma, puede hacerlo con calculadora, sumar los 11 datos y escribirlo manualmente. No, no hay problema. Entonces, hecho eso, está listo nuestro cuadro, está lista nuestro esquema. Así que vamos a ir a la lámina. Recordar que la clase pasada dejamos listas las láminas, la L1 y la L2, y justamente en la lámina 2 dejamos acá un espacio. Entonces, en este espacio vamos a insertar nuestro esquema y nuestra tabla. Voy a crear entonces un viewport, acá rectangular. Voy a crear un viewport nuevo. Y como les dije, este esquema y la tabla son sin escala. Por lo tanto, nosotros podemos ajustar acá el espacio a la escala que queramos, mientras se vea bien, mientras las letras se lean de todas formas, podemos dejarlo ahí, ¿sí? A la escala que nosotros queramos. Lo importante es que nos quepa la lámina. Yo acá tengo un truco, que cuando ya estoy dentro del viewport, pinché adentro, hay un comando que se llama zoom, que es S, enter. ¿Para qué sirve zoom? Les voy a mostrar. Si pongo entonces dentro del viewport, estoy dentro del viewport, ¿ya? Entonces tenemos que darle doble clic al viewport y estar dentro. Cuando me alejo, me acerco. Voy a ponerme acá y voy a poner zoom, S enter.
¿Qué me permite Zoom? Generar un rectángulo, y esta zona que yo genere con este rectángulo me la va a ajustar a mi viewport, me la va a ajustar sola. Entonces si yo pincho ahí, me ajusta para que mi imagen, lo que yo puse dentro del zoom, quede justamente ajustado al rectángulo del viewport. Entonces es un gran consejo que les puedo dar. Voy a poner ahí y voy a copiar este mismo texto para darle el título a esto. Cuando un dibujo no lleva escala, como dijimos, este dibujo no lleva escala, no tiene una escala definida, en el apartado de escala se escribe S/E. Ahí se entiende que es sin escala. S/E, ahí queda como sin escala. Y me falta el otro, entonces voy a crear otro rectangular para el cuadro, no va a ser tan grande, ahí en el espacio que me queda. Y lo mismo, voy a ajustar manualmente esto, y lo podemos hacer de la misma forma con un zoom Z Enter para ajustar este zoom al cuadro solamente de superficie y que quede ahí justamente ajustado a la vista. Así queda entonces la lámina 2 con el esquema y el cuadro de superficie. Recordemos que los viewports tenemos que llevarlos a una capa en especial que anteriormente la hemos creado. Yo siempre le pongo VP de viewport para identificarla. Lo importante es que sea una capa que después nosotros apaguemos. ¿Para qué? Para que cuando estoy listo para imprimir, apago esa capa y se va el recuadro del viewport. Entonces, así tiene que quedar la lámina sin el recuadro de cada viewport. Acá en el de ubicación fue el único que dejamos la clase anterior, porque este círculo se ve mucho mejor con el borde. Sin el borde queda como medio extraño. Ahí lo borré, nada que ver. El borde queda feo. Entonces vamos a dejar ahí con el borde, queda mucho mejor. Y vamos a dejar los demás, entonces todo apagado. Vamos a tener dos láminas, entonces, como mostré al principio, las dos plantas de arquitectura, las cuatro elevaciones, la planta de cubierta, dos cortes, cuadro y esquema superficie, plano de emplazamiento, plano de ubicación. Todo eso es la entrega del día de mañana. Entonces, de la misma forma, la clase de mañana va a ser netamente para resolver dudas, para, si es que le falta algo, aprovechar ese tiempo, ¿ya? No tiene por qué estar trabajando fuera de clase, mañana tiene toda la clase para terminar si es que le falta algo. Así que mañana vamos a dedicar netamente para resolver dudas, para corregir si es que quieren revisar algo, porque con esto del cuadro y esquema de superficie acabamos de explicar todo. Así que ya no hay nada más que explicar, ahora solamente dedicarse a hacer lo que falta, terminar y poder entregar. Entonces, al igual que la entrega anterior, vamos a generar láminas en PDF de esto. Recuerden entonces que estas láminas se generan desde el apartado de plot, como si yo fuese a imprimir. Me voy acá arriba, busco la impresora, continúo, y hay que dejar la configuración tal cual como la están viendo acá. En la impresora de WGET PDF. Bueno, esto ya lo configuramos cuando hicimos la lámina, pero si es que faltase algo para que corrobore si es que tiene todo igual. Entonces, todo esto le doy OK. Recomiendo, antes de dar OK, revise acá cuando le pone Preview, porque le va a mostrar una previa de cómo queda. Y usted revise si es que se ve todo bien. Recuerde entonces que
tenemos el concepto de los tipos de línea, que se vea, el eje que se vea como eje, si es que no se ve, recuerde que es por la escala del tipo de línea, se puede modificar con LTS o se puede modificar desde las propiedades de la línea, eso ya lo sabemos, así que si es que algo no se ve como debería, vuelva atrás, acá desde la X, vuelva atrás, lo corrige, y cuando esté listo, ahora sí le da OK y guarda su lámina, acá va a ser entrega 3, L1, para la lámina 1, guardar, y se va a imprimir en la lámina 1, después nuevamente lo mismo con la lámina 2. Acá está entonces en PDF mi lámina 1, después lo mismo, me voy a la lámina 2, busco la impresora, plot, continuar, OK, y esta es L3, L2. Usted después le pone su nombre, obviamente, para reconocer que es su trabajo. Entonces acá está la lámina 2 y lo mismo. Entonces, revisar que todo esté bien, que todo se vea, que no falte nada. Recuerden completar los datos de la viñeta. Yo se las mandé con los datos de la entrega anterior. Así que había que cambiar el proyecto, el nombre del proyecto, hay que poner entrega 3, vivienda unifamiliar 150. Esto lo hicimos en la clase anterior, pero si que no lo ha hecho, hágalo. El contenido también varía, la fecha varía, la sección es la misma, su nombre, y el resto está todo bien. Así que esa es la entrega. Me comentan si queda alguna duda, si es que no, mañana nos reencontramos desde las 8:30 para definir ya la entrega y resolver las últimas dudas. Me comentan entonces si queda algún tipo de duda, algún tipo de pregunta con respecto a esto. ¿Ya? Me comentan entonces si es que hay alguna duda. Todo claro, perfecto, excelente. Entonces, si está todo claro, vamos a dejar hasta acá. Mañana entonces recordar entrega número 3. Se debe enviar mañana, se debe enviar durante el día, así que mañana la clase va a ser solamente para resolver dudas. Si es que no tiene dudas y va a hacer la entrega el día de mañana, va a quedar presente con su entrega, ¿ok? Yo me voy a conectar solamente para resolver dudas. Así que quedamos para mañana. Mucho éxito, colega. Mañana entonces cualquier duda, cualquier consulta la resolvemos en clases. Así que llegamos hasta acá. Que tengan un gran día, una gran semana y nos reencontramos mañana viernes. Adiós, Antonia, que esté muy bien. Chao, chao.